Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. En esta ocasión vamos a llevar a cabo un concierto dedicado a uno de los más grandes compositores de la historia de la música. Me refiero a Ludwig van Beethoven, compositor que nació el 16 de diciembre de 1770 en Bonn y que falleció el 26 de marzo de 1827 en Viena. De él justamente nos encontramos celebrando el 250 aniversario de su nacimiento. Y podríamos pensar que sería oportunidad para presentar música festiva, alegre. Sin embargo, yo he optado por más bien irme a tocar esa alma que él nos hereda. Esa alma que se esconde en cada uno de los movimientos lentos de sus respectivas formas mayores, principalmente sonatas, conciertos y sinfonías. En esta ocasión me voy a abocar a llevar ante ustedes 4 adagi que vienen a ser cronológicamente y también desde un punto de vista de la composición, de la idea de cómo ir desarrollando la melodía, el contrapunto y justamente el tratamiento de estas formas, una especie de aproximación al alma de este gran compositor que nació siendo barroco, se constituye en el principal exponente del estilo clásico de la llamada primera escuela vienesa. Y finalmente podemos considerarlo nuestro primer gran romántico de la historia de la música. ¿Y qué más que justamente los adagi para demostrarnos que en él se estaba gestando este gran poeta, este gran filósofo, un hombre que tuvo una vida muy compleja? Porque habiendo sido uno de nuestros más grandes compositores que la humanidad ha dado, él padeció de una afectación en el oído que a partir de los 21 años y hasta el día en que murió, poco a poco se fue agudizando hasta dejarlo sordo. Y de alguna manera podríamos suponer que si para un músico el oído es importante, su ausencia es prácticamente la muerte en vida. Esto es lo que tuvo que enfrentar nuestro compositor, Beethoven, que además esta introspección a la que poco a poco se fue encerrando lo hizo tener una profunda vida interior, sí, pero también privarse de una vida social y particularmente de haber podido formar una pareja. Muchas mujeres se le asocian a Beethoven, pero en realidad no podríamos decir que una en particular fue la que privó. Él amó al amor y por sobre de esto, él amó a la humanidad. Esto fue lo que ganamos tal vez, un hombre prolífico y un hombre que a través de la música nos quiso decir todo lo que su alma en un momento dado y humanamente no lo podía hacer de manera directa. Pero la posteridad nos legó justamente esta idea de esa alma que en su ser se guardaba. Cuando nosotros hablamos de adagio, debemos de pensar que estamos haciendo alusión a un tipo de movimiento, un movimiento que como en el italiano equivalente corresponde a la palabra despacio. Sin embargo, la palabra adagio proviene del latín ad agire o ad agere, que significa para el actuar. A lo largo de los siglos, de los milenios, se ha convertido, como les decía, en esta idea de despacio, de caminar lentamente. Por eso el adagio no es ni lento propiamente, ni allegretto, ni allegro mucho menos. Es una especie de movimiento que está entre uno y otro. Sin embargo, con Beethoven vamos a ver cómo la interpretación que nos va a dar de los adagi no solamente tomar el nombre de adagio, también de andante, también de largo y también de grave. Nuestra primera obra corresponde a la sonata número 7 de las 32 que él dedicó al piano. Hago la acotación que él es el primer compositor que conoce al pianoforte. Antes de él, por ejemplo, su maestro Haydn o el propio Mozart, ellos conocían fundamentalmente el clavicordio. Pero es Beethoven el que se forma realmente en este nuevo instrumento, en esta vanguardia que hacia 1815 ya de alguna manera tiene carta de presentación en las cortes europeas. Por lo tanto, todo lo que él desarrolla ya está concebido no para el clavicordio, sino para el piano. Por eso su visión y su tratamiento es tan distinto de lo que nos habrá de ofrecer Mozart. Este primer adagio de la sonata número 7
se llama largo e mesto. Es decir, es un adagio bastante lento y que tiene como particularidad el ser mesto, es decir, triste. Sabemos que fue concebido a partir de 1796 y que en el año de 1798 fue publicado. Ojalá que les sea a todos ustedes de su agrado y comenzamos con este número cabalístico, con el adagio de la sonata número 7.
Nuestra siguiente composición corresponde a una de las sonatas más conocidas de toda la literatura pianística. Me refiero a la sonata que el propio compositor llamó quasi una fantasía, pero que en realidad es conocida por el nombre que le dio el editor, Sonata Claro de Luna. Esta sonata en particular, que lleva por número la 14, opus 27, número 2, concebida en el año de 1801 y publicada en 1802, rompe con el esquema de lo que por tradición ya se estaba dando durante toda esta escuela clásica, es decir, que el primer movimiento fuera eminentemente alegre, el segundo adagio y el tercero otra vez alegre. Beethoven nos habla de su rebeldía, de su ruptura de la tradición. Y en este caso, esta sonata así nos lo muestra, porque justamente arranca con un adagio sostenuto. Este adagio que va avanzando, que no tiene pausa y que nos habla de esta nostalgia tan propia de él, probablemente hacia la que pudo ser uno de sus amores imposibles. La amada inmortal no lo sabemos, pero el hecho es de que esta obra fue dedicada a su alumna de 17 años, la condesa Giulietta Guicciardi. Para ustedes, el primer movimiento de la sonata Claro de Luna.
después, en 1809, nace la sonata número 25, la Opus 79. Esta sonata en realidad más bien es conocida también como sonatina, porque es probablemente la más breve de sus sonatas. Es una sonata sui generis también, en el sentido de que su primer movimiento es un presto alla tedesca, y es el segundo movimiento, el andante, que nosotros vamos a escuchar. Es una de las piezas más graciosas, por así decirlo, pero un andante difícilmente podrá ser gracioso. Para ustedes, el andante de la sonata 25. Corre el año de 1820. La casa berlinesa de música Schlesinger se acerca a Beethoven y le pide 3 sonatas para piano. Para estos momentos el compositor ya está pensando, imaginando, ideando 2 obras clave, maestras dentro de su producción. Una es la Misa Solemne y otra es la Sinfonía número 9, la Coral. Sin embargo, se da tiempo para hacer estas 3 obras fundamentales de la literatura pianística, que además son obras de enorme profundidad y de enorme avance dentro del esquema de composición de nuestro originario de Bonn. En ese sentido, nosotros vamos a escuchar como penúltima composición lo que viene a ser el tercer movimiento de la sonata número 31. Lleva por nombre Adagio ma non troppo, que significa despacio, pero no tanto. Es decir, un poquito menos despacio de lo que debería de ser un adagio común. Sin embargo, a lo largo de la partitura, que en realidad es muy corta, después de que se intitula Adagio ma non troppo, el compositor nos pide un recitativo.
Después, un andante de solo unos tiempos. Adagio de un compás. Meno adagio, otro compás. Adagio, otro compás. Y a partir de aquí, adagio ma non troppo, como fue al principio. Vean ustedes cómo a lo largo de tan solo unos cuantos compases, este compositor ya ha roto con la tradición. Por algo es este proto-romántico. Es un hombre que no se ajusta a los cánones. Él los reformula y aporta una nueva visión. Aquí es en donde nosotros nos encontramos casi a un precursor de Wagner. Y en ese sentido vamos a escuchar esta composición breve pero fundamental. Es una composición que si la comparamos con las otras tres que hemos escuchado, nos vamos a dar cuenta que la evolución que ha tenido nuestro personaje es verdaderamente sorprendente. Para todos ustedes, esta parte de la composición de la Sonata 31 que debemos de señalar fue firmada ya en su final el 25 de diciembre de 1821. Sí, el mismo año en que nuestro México estaba consolidando su proceso de la independencia y nacía justamente como una nueva nación independiente ante el mundo contemporáneo.
Nuestra última composición no podía ser menos que otra gran pincelada celebérrima de nuestro personaje originario de Bonn. Me refiero a una obra de la que no sabemos el año, no sabemos el opus. Cuando decimos opus, nos estamos refiriendo al número dentro del total de las obras que compone un compositor y que, utilizando esta palabra latina, va enumerando cronológicamente el orden progresivo en el que fueron concebidas. Y en este sentido carece esta obra de opus. Sabemos que es una hoja de álbum, es decir, es como si fuera una composición que de alguna manera pertenece a un conjunto, a una antología de muchas otras composiciones breves. Para algunos es justamente una bagatela, es decir, una composición evanescente sin mayor profundidad. Pero qué belleza tiene esta bagatela, esta hoja de álbum. Su nombre, Para Elisa. Algunos creen que ni siquiera se llamó Para Elisa, que a lo mejor era para Teresa. Sea para una o sea para otra, esta es una de las obras más hermosas, más emblemáticas de la obra beethoveniana, y finalmente fue a partir de 1867 en que Ludwig Noll acondiciona el manuscrito autógrafo de Beethoven, que nos lega a la posteridad esta composición. Una composición que prácticamente todos los pianistas en el mundo aprendemos desde que somos niños. Para todos ustedes, Para Elisa. Es así como hemos llegado al final de este concierto que pretendió rendir homenaje a Ludwig van Beethoven en el 250 aniversario de su nacimiento. Ojalá haya sido de su agrado este homenaje a uno de los compositores más importantes de la historia universal de la música. Un hombre que no solo nos legó su genio,
ante todo, nos ofrendó su corazón. Muchísimas gracias a todos ustedes.